Buenos días, el tema del día de hoy es bloques de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver lo que son los bloques. Los bloques es una forma en la que se encuentra dividida la tabla periódica en base al último orbital de la configuración electrónica. Es decir, que si su configuración electrónica termina en S, pues el elemento se va a ubicar en este bloque, que es el bloque S. El bloque D, pues si se fijan, está en la parte central. Aquí estarían los elementos cuya configuración electrónica termina en D. En esta parte de aquí, que son los últimos 6 grupos de la tabla periódica, estaría el bloque P, donde estarían los elementos que terminan en P. Y por último, en la parte inferior tenemos dos filas. Este es el bloque F y aquí se encontrarían los elementos donde la configuración electrónica termina en F, porque su configuración termina en ese orbital. ¿Okay? Entonces, para poder entender mejor este tema, pues vamos a recordar qué son los grupos y qué son los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla periódica, que sería de esta manera. Y las columnas serían las filas de la tabla periódica, que sería de esta manera. Entonces, así sería periodo y así sería columna. Entonces, serían las columnas son los grupos y las filas son los periodos. En la tabla periódica, pues como ya les mencioné, tenemos del 1 hasta el 18 grupos y de periodos tenemos 7. ¿Ok? Que serían 7 filas. Los de aquí se vuelve a repetir. La primera que está aquí es el periodo 6 y la última aquí sería el periodo 7. Aquí se repite. ¿Ok? ¿Qué tienen de especial los grupos o qué me dice que un elemento esté en cierto grupo? Pues los grupos lo que comparten es que tienen propiedades similares. Significa que litio, sodio, potasio pues comparten propiedades muy similares. Tienen algunas características que los hacen verse y reaccionar de la misma manera. Por ejemplo, el grupo 1 son elementos que son blancos, con temperatura de fusión y de ebullición bajos, son metales y reaccionan violentamente con el agua en su estado sólido. ¿Okay? Y los periodos, ¿qué me dicen? Los periodos me dicen los niveles energéticos que contiene el átomo de ese elemento. Por ejemplo, el átomo de litio, si yo dibujo aquí el átomo de litio, aquí lo voy a poner, pues yo sé que tiene 3 protones, tiene 4 neutrones y tiene 2 niveles de energía, el K y el M. ¿Ok? Y esa sería la configuración electrónica de litio. Si se fijan, aquí tiene 2 niveles energéticos. Como contiene 2 niveles energéticos, esto es igual a los periodos. Significa que el litio debería de estar ubicado en el periodo 2 de la tabla periódica. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Y como su configuración electrónica, si hago su configuración electrónica, sería 1S2, 2S1. Termina en S, significa que está ubicado en el bloque S de la tabla periódica. ¿Okay? También la otra característica es que, por ejemplo, todo esto yo sé que es el bloque S de la tabla periódica. La primera columna, que sería esta, el primer grupo, sería el S1 y el segundo grupo sería el S2. ¿Okay? Si se fijan, aquí termina en S1, por eso litio está en el primer grupo que sería S1. Esas son de las cosas que me dice. Así también están todos los demás. ¿Okay? Por ejemplo, si yo me voy al bloque D, ese es el bloque D. Si recuerdan, el bloque D de la tabla, perdón, el orbital D tiene capacidad
para tener 10 electrones. Significa que el primer grupo del bloque D, este de aquí sería de 1, este de aquí sería de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. ¿Ok? Así. El que está aquí, este bloque, es el bloque P. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Se enumeraría así: P1, P2, P3, P4, P5, P6, dependiendo la terminación, pues, de su configuración electrónica. Igual, este que está aquí, pues sería el bloque F, y es lo mismo, ¿verdad? Son 14 grupos dependiendo de la configuración electrónica. Si recuerdan, para el orbital F tenemos capacidad de 14 electrones, entonces lo mismo, ¿no? Desde el primero sería F1, F2, así hasta llegar al F14. Entonces yo aquí les volví a poner la configuración electrónica. Si yo tengo, por ejemplo, esta configuración electrónica, yo puedo ver que este elemento tiene 4 niveles de energía. Tiene el nivel energético 1, tiene el nivel energético 2, el nivel energético 3 y el nivel energético 4. Entonces, si yo me pongo a pensar, pues, ¿cuántos niveles de energía tiene? Tiene 4 niveles de energía. ¿Qué me dicen los niveles de energía? Me dicen el periodo. Si tiene 4 niveles energéticos, significa que está en el periodo 4. ¿Ok? Eso es lo que me indica. Entonces, dependiendo de los niveles de energía, sé en qué periodo se encuentra. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Periodo 4. ¿Qué otra cosa me puede indicar? Pues me va a indicar en qué bloque se encuentra. Yo me voy a fijar en el último orbital de la configuración electrónica, que en este caso sería D. Entonces, ¿cuál es el último orbital? Entonces, yo le voy a poner aquí. El último orbital de su configuración electrónica es el D. ¿Esto qué me dice? Me dice el bloque. ¿Ok? Significa que este elemento se encuentra en el bloque D. ¿Y en qué posición del bloque D? En la posición 7. ¿Ok? Eso es lo que me indica. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo ustedes van a estar haciendo su tarea o su trabajo o la actividad. ¿Ok? Entonces aquí pues volvemos a ver. Primero necesitamos saber en qué periodo está este elemento. Aquí me equivoqué. Entonces primero me fijo cuántos niveles de energía tiene. Aquí podemos ver que tiene el nivel energético 1 y tiene el nivel energético 2. Entonces significa que se encuentra en el periodo 2. Para saber el bloque, me tengo que fijar en la terminación. Este elemento pues tiene una terminación P. Significa que está en el bloque P. Esta de aquí es la terminación. ¿En qué posición del bloque P? En la posición 4. Aquí yo le voy a poner que es la posición 4 del bloque P. ¿Ok? Entonces yo me voy a ubicar rápidamente. Yo voy a ponerla aquí para que no se me olvide que es el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, 6 y 7. Periodo 6 y 7. Entonces, si yo voy a ubicar ese elemento que no conozco cuál es, me voy a fijar, me voy a ubicar en el periodo 2, que sería este de aquí, y me voy a ubicar en el bloque P. Recordemos que esto de aquí es el bloque P. Toda esta parte de aquí. Entonces, aquí dice que está en la posición 4 del bloque P. Yo aquí ya le voy a poner, ¿no? Este es P1, P2, P3 y P4. Entonces, aquí me está diciendo que está en el periodo 2, en la posición P4. Entonces, aquí estaría el elemento A.
Ahora me voy con el elemento B. Igual lo mismo, para saber el periodo, tengo que revisar cuántos niveles de energía tiene. Tenemos aquí el nivel 1, tenemos los niveles 2 y los niveles 3. Significa que como tiene 3 niveles energéticos, se encuentra en el periodo 3. ¿En qué bloque se encuentra este elemento? Pues volvemos a ver que termina en el orbital P, entonces está en el bloque P. ¿En qué posición? En la posición 5 del bloque P. Entonces, en la posición 5. Yo me voy a ubicar de nuevo, ese es el bloque P. Tenemos posición P1, P2, P3 y P4. Entonces, aquí estaría la posición P5. Entonces, de nuevo, me voy a ubicar ahora en el periodo 3 hasta llegar a la posición 5, sin salirme de ese periodo, y aquí estaría el elemento B. Sigo con el siguiente. Para saber el periodo nuevamente, necesito saber cuántos niveles de energía tiene. Entonces, aquí yo puedo ver que tenemos el nivel 1, los niveles 2, los niveles 3 y por último el nivel 4. Significa que tiene 4 niveles de energía, por lo tanto, está en el periodo 4. ¿En qué bloque me fijo en la terminación? Está en el bloque D y en la posición 4 también, porque es la D4. Entonces yo ya sé que la parte central de la tabla periódica es el bloque D. Todo esto de aquí, ¿verdad? Es el bloque D y cuento D1, D2, D3 y D4. Entonces debería de estar en algún grupo de estos de aquí. Entonces me ubico en el periodo 4 hasta llegar a D4. Entonces estaría aquí. Periodo 4, D4. Aquí estaría la letra, el elemento C. Por último, vamos a ver en qué periodo se encuentra este elemento. Me fijo cuántos niveles de energía tiene, pues tiene nivel 1, tiene nivel 2, el 3 también aquí, el 4, aquí está 4, 4, el nivel 4 y el nivel 5 y el nivel 6. Tiene 6 niveles de energía, por lo tanto está en el periodo 6. ¿En qué bloque? Me fijo en la terminación, termina en F. Entonces está en el bloque F en la posición 3. ¿Ok? Entonces lo mismo. ¿Cuál es el bloque F? El bloque F es toda esta parte de aquí abajo, las últimas dos filas. Entonces este es el bloque F. Aquí yo le voy a poner, como tengo la posición F3, pues le voy a poner F1, F2 y F3. Y debe estar en el periodo 6, entonces sería periodo 6 hasta F3, aquí iría la letra D. ¿Ok? Y de esta manera es como ustedes se pueden dar cuenta que gracias a la configuración electrónica y al número, pues la configuración electrónica es la que nos dice en qué posición de la tabla periódica es en la que van a estar ubicados, porque algunos están acá abajo en la F, o porque están en la parte del centro, o en el bloque P, o porque en su periodo o en su grupo. ¿Ok? Y pues eso sería todo.